Hay dolores que no comienzan contigo, pero que terminan manifestándose en tu vida como si fueran tuyos. Tal vez te has preguntado por qué ciertas situaciones se repiten en tu familia generación tras generación. ¿Por qué, a pesar de tus esfuerzos por sanar, cambiar o avanzar, algo invisible te ala hacia atrás? Relaciones que terminan de la misma forma. Enfermedades que parecen heredadas, pero que no tienen explicación médica. Fracasos que se repiten como si fueran parte de un guión escrito mucho antes de que tú nacieras. Hay cadenas que no se ven, pero que pesan. Programas ocultos que operan en el subconsciente colectivo de una familia. Y muchas veces, sin saberlo, nos convertimos en el reflejo vivo de historias no resueltas, de traumas silenciados, de pactos energéticos no disueltos. A eso se le llama maldición familiar. No en un sentido supersticioso, sino como una huella profunda que se transmite de forma energética, emocional y espiritual. No basta con cambiar la actitud. No basta con pensar en positivo. Porque si estás caminando con raíces contaminadas, tarde o temprano esa energía termina condicionando tus frutos. Y por eso, a veces, repetir patrones no es una elección, es una consecuencia. Este video es para ti que has sentido que algo no encaja. Para ti que te has preguntado si lo que estás cargando realmente te pertenece. Para ti que sabes, en lo más profundo, que hay una historia familiar que necesita ser sanada para que tú puedas ser libre. Hoy vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar. De los secretos que se ocultan bajo el nombre de maldiciones familiares, pero que son en realidad las llaves ocultas de tu liberación. Porque cuando comprendes el origen, puedes dejar de repetir. Y cuando liberas lo que no es tuyo, te reconectas con tu verdadero destino. Secreto 1. Una maldición no siempre es un hechizo, a veces es una palabra. Cuando escuchamos maldición familiar, muchos piensan en rituales oscuros, brujerías o energías enviadas por otros. Pero la verdad más oculta es que, en la mayoría de los casos, las maldiciones no nacen afuera, sino adentro. En el corazón de la misma familia. Una palabra repetida por generaciones puede volverse un decreto. Un juicio dicho con fuerza por una abuela, un padre, una madre, puede quedar impregnado en el subconsciente colectivo familiar como una orden silenciosa que todos obedecen sin darse cuenta. Palabras como todos los hombres de esta familia fracasan, las mujeres de esta sangre siempre sufren en el amor, nosotros no nacimos para tener dinero. Son frases que suenan como simples quejas, pero que operan como sellos energéticos. Esas palabras se convierten en realidades que se perpetúan, como si existiera una fuerza invisible que las ejecuta una y otra vez. Lo más doloroso es que muchas veces esas frases se dicen con resignación o con tristeza, como verdades incuestionables, y al ser aceptadas, se transforman en maldiciones activas. Este secreto es incómodo porque nos hace mirar hacia adentro. Nos invita a revisar qué creencias y decretos hemos heredado sin cuestionar. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son las frases que marcaron la historia de mi familia? ¿Qué se ha dicho una y otra vez como si fuera ley? Porque ahí, en esas palabras, puede estar la raíz de un patrón que necesitas cortar. Secreto 2. Las emociones reprimidas se heredan como maldiciones silenciosas. Hay dolores que no se gritan. Hay traumas que no se nombran. Pero eso no significa que desaparezcan. Uno de los secretos más oscuros de las maldiciones familiares es que muchas de ellas no nacen de un evento externo, sino del silencio. Cuando una emoción intensa no encuentra una vía de expresión, cuando el llanto es prohibido, el enojo es negado o el abuso es silenciado, esa emoción queda atrapada en el campo energético del sistema familiar. Y lo que no se expresa, se hereda. Las emociones no desaparecen por no ser habladas. Al contrario, se transforman en síntomas, en comportamientos repetitivos, en enfermedades, en elecciones inconscientes.
Un secreto guardado por un bisabuelo puede manifestarse en un nieto como ansiedad, culpa o conductas autodestructivas. La tristeza no llorada de una madre puede transformarse en la depresión crónica de su hija. La rabia reprimida de generaciones pasadas puede emerger como adicciones, sabotajes o violencia sin sentido en los descendientes. Este tipo de maldición es especialmente difícil de identificar porque no tiene palabras, no tiene historia, solo tiene consecuencias. Pero una vez que entiendes que tu dolor puede no ser completamente tuyo, que tal vez estás expresando una carga emocional antigua que nunca fue liberada, ahí comienza la verdadera sanación. La clave está en reconocer que el alma familiar guarda memorias emocionales. Y hasta que alguien en la línea no se atreva a sentir, a nombrar, a liberar, el ciclo se repite. Secreto 3. Las maldiciones familiares no son siempre castigos, a veces son pactos de lealtad inconsciente. Uno de los secretos más difíciles de aceptar es que muchas maldiciones familiares no fueron impuestas por agentes externos, ni siquiera por energías oscuras, sino que son sostenidas por amor. Por un amor equivocado, distorsionado, inconsciente, pero amor al fin. Cuando una persona en una familia sufre, muchas veces alguien más en la descendencia, sin saberlo, sin quererlo y sin entender por qué, decide cargar parte de ese dolor como forma de lealtad. Esto ocurre cuando un hijo, un nieto o incluso un bisnieto, repite la misma historia que alguien anterior vivió: pobreza, abandono, enfermedad, infidelidad, frustración. ¿Por qué sucede esto? Porque en el alma familiar existe un sistema invisible de compensaciones y equilibrios. Y cuando una persona no pudo resolver su destino, cuando una abuela murió sin ser amada, cuando un padre fue humillado, cuando un hermano fue traicionado o excluido, alguien más, en generaciones futuras, puede sentir el impulso interno de repetir ese destino para honrarlo, como si al hacerlo pudiera equilibrar algo, devolver dignidad o hacer justicia. Este mecanismo se llama lealtad sistémica, y es una de las fuentes más potentes de maldiciones familiares. No es una maldición que alguien lanza con odio, sino una fidelidad oculta que se manifiesta a través del sufrimiento. Lo más desconcertante de este secreto es que, aunque parezca que estás siendo castigado por algo externo, en realidad estás intentando pertenecer. Porque el alma tiene una necesidad muy profunda: no ser excluido del clan. Y muchas veces, el precio para sentirte parte de tu familia es repetir los mismos dolores que ellos vivieron. Sanar este tipo de maldición no es romper con el pasado desde la rabia, sino mirar con amor, honrar con conciencia y decir: gracias por lo que viviste, pero yo ahora elijo otro camino. Porque solo desde el amor consciente se libera el amor inconsciente que enferma. Secreto 4. Lo que no se nombra en una familia, se convierte en destino repetido. Las familias no solo transmiten apellidos, rasgos físicos o recetas de cocina. También transmiten silencios. Y ese silencio, cuando se trata de eventos dolorosos o traumáticos, actúa como una sombra que se adhiere a la historia familiar, repitiéndose generación tras generación, hasta que alguien se atreve a nombrarlo. Este secreto es uno de los más ocultos y peligrosos. Todo aquello que se calla, se repite. Cuando en una familia hay un aborto oculto, un abuso no nombrado, una estafa negada, un suicidio que se disfraza, una herencia robada, un abandono silenciado, ese evento no se disuelve con el silencio. Al contrario, queda alojado en el inconsciente del sistema familiar como una energía bloqueada que busca expresarse nuevamente, una y otra vez, hasta que pueda ser visto, reconocido y liberado. Tal vez tú estás viviendo una crisis que no comprendes. Tal vez estás sintiendo una angustia que no tiene explicación en tu vida personal. Tal vez has intentado todo, y sin embargo, sigues sintiéndote atrapado en una situación que parece no tener raíz. Y si observas bien, puede que estés siendo el canal a través del cual el sistema familiar está intentando procesar un dolor que nadie antes se atrevió a mirar.
Esto ocurre porque, en todo sistema familiar, lo que no se integra, se manifiesta. Y si un trauma es demasiado grande para ser vivido por una generación, otra generación lo vivirá por ellos. Así funciona el alma colectiva de la familia. Pero aquí también hay esperanza, quien se atreve a nombrar, libera. No necesitas saber todos los detalles. No necesitas reconstruir la historia completa. A veces, solo necesitas abrirte a mirar más allá de tu vida, más allá de tu historia personal, y preguntarte, ¿qué no se dijo aquí, qué dolor se escondió? Porque cuando el silencio se rompe con verdad y compasión, las maldiciones empiezan a desvanecerse. La conciencia es el inicio de toda liberación. 5. La sanación no es individual. Romper la maldición es elegir un destino nuevo para todos. Uno de los secretos más ignorados, y a la vez más poderosos, sobre las maldiciones familiares es que no se rompen solo para ti. Romper una maldición familiar no significa simplemente mejorar tu vida, atraer prosperidad o tener mejores relaciones. Significa, en esencia, tomar una decisión energética por todos aquellos que no pudieron. Por los que vivieron repitiendo patrones sin conciencia. Por los que murieron sin haber podido nombrar su dolor. Por los que sobrevivieron, pero jamás sanaron. Y también por los que vendrán. Cuando haces un trabajo espiritual profundo para cortar con una maldición, tu alma actúa como llave maestra para abrir una puerta ancestral cerrada durante generaciones. La información contenida en esa puerta no solo te libera a ti, reordena el campo completo del linaje. Cambia la vibración de tu apellido. Cambia el permiso para amar, para ser feliz, para tener salud, para manifestar. Este proceso es complejo y muchas veces doloroso. Porque no solo implica ver tu propia herida, sino sostener, desde la conciencia, el eco de los dolores no hablados de todos tus ancestros. El trauma no sanado de una abuela. La muerte injusta de un bisabuelo. El abandono emocional que marcó a generaciones enteras. El secreto nunca dicho que operó como nudo energético. Sanar eso es elegir conscientemente un nuevo destino. Uno en el que tú decides ser el punto de inflexión. Uno en el que tú decides que el dolor no se hereda más. Uno en el que tú eliges cerrar el ciclo, no con odio, no con negación, sino con amor, perdón y coraje. Ese es el verdadero cierre de una maldición, cuando tú, con plena conciencia, eliges otro camino. Y al hacerlo, tu linaje entero respira en paz por primera vez en mucho tiempo. Ahora que conoces estos 5 secretos, es posible que sientas que algo se ha removido dentro de ti. Quizás una memoria olvidada. Un patrón que acabas de identificar. O simplemente, esa incomodidad sutil que aparece cuando el alma reconoce una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Lo importante no es si puedes explicarlo con lógica. Lo importante es lo que estás sintiendo ahora mismo. Porque las maldiciones familiares no son solo palabras heredadas o acciones pasadas. Son cadenas invisibles que se siguen repitiendo hasta que alguien, con suficiente conciencia y coraje, decide romperlas. Y tal vez, solo tal vez, esa persona eres tú. Este no es un camino fácil, ni rápido. Sanar un linaje implica atravesar capas de silencio, creencias, heridas y secretos. Pero también implica abrir portales de libertad para muchas almas que siguen esperando una redención. Recuerda, no estás solo en esto. Tu alma fue elegida por tu linaje por una razón. Tienes dentro de ti la fuerza para cerrar lo que otros no pudieron. No para cargar con todo, sino para liberar, transformar y reescribir la historia desde un lugar completamente nuevo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este video resonó contigo, si sentiste que algo importante se activó, no lo dejes pasar.
Guarda este contenido. Compártelo con quienes sabes que lo necesitan. Y sobre todo, haz algo con lo que ahora sabes. Porque cuando tú sanas, no sanas solo. Sanas hacia atrás, hacia adelante y hacia adentro. Nos vemos en el próximo video.